Sancho. Qué feo. Jorge. Muy buenos días. Aló. Muy buenos días, vecinos y vecinas de la comuna de Calama. Vamos a comenzar este consejo extraordinario del día 25 de agosto. En la tabla tenemos 3 puntos y el primer punto dice relación con el memorándum número 295. Se acaba de integrar el alcalde, voy a leer el primer punto y él va a retomar la sesión. Memorándum número 295 remitido por la Dirección de Administración, donde se presentará la licitación pública denominada Servicio de Arriendo Encarpado Ramadas Populares 2025 Calama. Para la resolución del Honorable Consejo Municipal le vamos a dar el pase a la dirección pertinente. Muchas gracias. Hola. Gracias, presidente, alcalde, cuerpo concejales. Buenos días. Para esta licitación me acompañan los profesionales del área de administración, la señorita Norma y don Patricio, que estuvieron tramitando esta licitación. Como bien lo señala la imagen, la licitación denominada Servicios de Arriendo Encarpado Ramadas Populares 2025, Comuna de Calama. El objetivo de esta licitación es que la ilustre Municipalidad de Calama requiere contratar los servicios de arriendo, montaje y desmontaje de estructuras de encarpado para las Ramadas Populares 2025 en el marco de la celebración de Fiestas Patrias. Esta licitación se realizó a través del portal mercadopublico.cl, la cual consideró calendario de publicación, consultas en el portal, visitas a terreno, cierre, apertura y fecha de adjudicación. Respecto a los funcionarios de la unidad evaluadora, esta estuvo compuesta por la señorita Diana Bea, administradora municipal y como unidad técnica, por quien les habla, Reinaldo Martínez Barberi y María Teresa Espinosa, ambos de la Dirección de Administración, como unidad administrativa. Ahí están los antecedentes de los decretos que autorizaron la licitación. Respecto al monto para esta licitación, se contempló la cantidad de 48 millones de pesos. En el acto de apertura se observó que participaron 2 oferentes, siendo la empresa Sociedad Consultora Expro Sociedad Anónima, RUT 96.972.750, dígito 1, y la Sociedad Comercial González Rojas S.p.A., RUT 77.889.809, dígito 8. Ambos empresas están hábiles en el portal Mercado Público. También considerar que estas 2 empresas, para seguir en competencia, en evaluación, tendrían que haber participado en la visita a terreno y ambas concurrieron a tal visita. En la evaluación se consideraron aspectos administrativos, técnicos y económicos, como ustedes bien lo saben. Todas las licitaciones se evalúan estos 3 criterios que son muy importantes para tomar una resolución final. Ahí ustedes en los archivos que le llegaron tienen toda la información respecto a cómo se realizó cada una de las ponderaciones de acuerdo a lo que estaba establecido en las bases técnicas y administrativas. Y en la evaluación final podemos señalar que el resumen de porcentaje obtenidos por ambas empresas fueron los siguientes. Entendiendo que para el precio había una ponderación de 30%, por la cual la empresa consultora Expro Sociedad Anónima S.p.A. obtuvo un 20,5%, ya que fue el segundo precio más bajo de la licitación. Ellos ofertaron 39.500.000 pesos netos para esta licitación, versus Comercial González Rojas, que ofertó 30 millones de pesos netos. Respecto a la oferta técnica, la empresa número 1 obtuvo el 45%
el total asignado para esta ponderación, mientras que Comercial González Rojas obtuvo un 41,2%. Por su parte, la presencia en la zona, en la región, la ponderación total correspondía a un 18%, ambos tienen presencia en la zona, por lo tanto tuvieron la ponderación mayor. Con respecto al programa de integridad, ponderaba un 2%, esto es un requisito legal que puso la nueva ley de compras públicas, por lo tanto, ambas empresas también cumplieron con este certificado y programa de integridad. Con respecto a los requisitos formales, la ponderación correspondía a un 5%, la primera empresa, Expro Sociedad Anónima, obtuvo el 5%, y la empresa número 2, Comercial González Rojas, obtuvo un 0%. Eso significa que del total solicitado en los requisitos formales, la empresa número 1 presentó todos los que se necesitaban y la empresa número 2 le faltaron un par de documentos que no pudo alcanzar el máximo en esa ponderación, por lo tanto ponderó con 0 puntos. En el resumen final, en la sumatoria, la empresa número 1 alcanzó un 90,5% y la empresa número 2, González Rojas, alcanzó un 91,2%. Obtenidos estos resultados, la unidad, los funcionarios encargados de la evaluación técnica administrativa proponen al cuerpo de concejales, debido a que, como ustedes bien lo señalan, conocen, el monto alcanza a un valor que supera las 500 unidades tributarias mensuales, por lo tanto, tiene que pronunciarse el Consejo Municipal para poder adjudicar esta licitación. Como lo señalábamos entonces, por lo tanto, la Comisión Evaluadora propone al señor alcalde y al cuerpo de concejales adjudicar a la empresa Comercial González Rojas, S.p.A., RUT 77.889.809, dígito 8, por un total de 35.700.000 pesos, IVA incluido, con cargo al ítem presupuestario 215.22.08.999.001.002, denominada Servicios Generales y otros servicios de la ilustre Municipalidad de Calama. El representante legal de la empresa es don Cristian Martín González Rojas, RUT 13.784.584, dígito 9. Esa es la presentación, atento a sus consultas. César, por favor. Muy buen día a todas las personas presentes, a los directores, al alcalde, colegas. Solamente quería hacer una consulta respecto a si la empresa cuenta con los prevencionistas para la revisión de instalación y desmontaje, porque lo que vimos el año pasado eran personas, los trabajadores, cargados en las estructuras sin tener ningún tipo de seguridad para ellos, ni siquiera tenía un arnés puesto. Entonces, si esto está incluido y si de parte de la municipalidad también tenemos algún supervisor que pueda fiscalizar la obra o la instalación. Sí, mire, en la visita a terreno se analizó justamente el punto que usted señala, porque en base a una consulta también que hizo uno de los proveedores, de los ofertantes, ellos por ley, los que se dedican a este tipo de trabajos, tienen que cumplir con lo que le mandata la ley 16.744 sobre seguridad y todo lo demás. Por lo tanto, ellos están obligados, no que lo obliguemos nosotros, la ley lo obliga a las empresas que se dedican a este rubro. En el caso nuestro, como municipalidad, también la unidad técnica consideró el reporte, la evaluación de nuestros profesionales del área. Ahí la señorita Diana, como unidad técnica, nos puede dar mayores antecedentes, pero en la evaluación no se considera, porque las empresas están obligadas. Ahora, el tiempo que le dedican a la persona, al prevencionista,
depende exclusivamente de lo que la ley le señala y cómo los mandata, y la empresa de cuánto el tiempo que lo va a tener en terreno. La empresa, una de las empresas señalaba que ellos partían en la mañana con la charla normal y que es lo que corresponde, para luego cada ciertas horas ir supervisando el avance del trabajo y la forma como se está desarrollando. Entonces se dedicaban primero a la charla, luego a considerar todo el equipo de seguridad de los trabajadores, para luego seguir avanzando durante el día. Ahora es responsabilidad de ellos si lo tienen durante todas las horas de trabajo que están o lo tienen por parte de ahí. Ya es un tema más puntual sobre la ley concejal. Muchas gracias, director. Claudio, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos en este consejo. Yo tengo una mirada, estimado, justo con saludar a su equipo, más crítica, porque le voy a comentar que esta situación que ha planteado el colega César Rojas se repitió el año pasado y no hubo caso. Tuvimos serios problemas, primero con que la empresa nunca llegó con un prevencionista, primero. Segundo, el personal jamás tuvo el EPP para realizar su trabajo, nunca lo tuvo. Tercero, de nuestra municipalidad nunca hubo un prevencionista de riesgo evaluando la situación en terreno, y lo digo con toda propiedad porque fui con el colega acá, estuvimos todos los días reclamando la situación. Nunca llegó el prevencionista. Se asignó a una funcionaria de la municipalidad que no es prevencionista, que no es técnico en el tema, solamente por tema de confianza como representante de la municipalidad, quien tampoco tiene, no tiene por qué tener los conocimientos técnicos de cumplimiento de la ley laboral, de los temas de seguridad industrial. Y lo más grave, que tuvimos serios problemas con la electrificación de los postes de la estructura. Aquí hubo gente que sufrieron un golpe eléctrico de nuestros contribuyentes. No estoy hablando que me lo contaron, nosotros estuvimos allá. ¿Por qué? Porque la estructura, la empresa que vienen a montar este trabajo, se toman, en ciertos momentos, se toman de los postes del alumbrado público, que son estructuras metálicas. Y los postes, además, si no fue, yo voy a ser súper sincero, si no es por el reclamo de los concejales que estaban ahí, y que a la señorita Diana la llamamos, y bueno, nunca se presentó la señorita Diana en el momento que estábamos con la gravedad del problema, se presentó nuestro departamento eléctrico y pudieron constatar que los postes estaban vandalizados, que eso ya se tiene que revisar antes de, porque también hay que entender que la municipalidad es la que tiene que entregar también a la empresa que va a hacer este trabajo las condiciones óptimas. Y los postes estaban electrificados. Entonces, eso, por lo que usted me señala, y yo lo entiendo, don Reinaldo, cuando me señala y que me dice, es que se entiende, se sabe, es conocido, pero no se hace cumplir, no se verifica, no se respeta. Entonces, como en esta administración esperamos que los accidentes ocurran, parece, para ahí recién hacer las acciones preventivas y correctivas, yo estoy dejando en acta que estos concejales están denunciando lo que sucedió el año pasado y que nuevamente no hay ninguna matriz de riesgo, no hay ningún plan de control de prevención de riesgo, ni tampoco un fiel cumplimiento de las condiciones laborales de la empresa contratista, y lo que es más grave, bueno, todo tiene la gravedad cuando es la afectación de la vida de las personas, que puede verse electrocutado un contribuyente o simplemente un transeúnte que vaya a nuestras fiestas patrias. No tengo ninguna certeza, no tengo ninguna claridad técnica de que lo que estamos consultando y que ya ocurrió, se hayan tomado las medidas correctivas y preventivas en beneficio de los trabajadores, de nuestro propio personal, de los contribuyentes de las fiestas patrias y de los vecinos. Que quede en acta, por favor. Gracias, concejal. Director, por favor. Y si la señorita Diana también quiere participar porque fue interpelada. Gracias, buenos días. En relación al servicio de arriendo encarpado de ramadas populares para este año, como ustedes saben, va a una licitación y en efecto no siempre son los mismos proveedores. En este caso no es el mismo proveedor que estuvo el año pasado en esta misma actividad. Por supuesto que siempre nosotros contamos con una gestión importante de funcionarios que están en terreno,
para que puedan colaborar en temas de seguimiento y, por supuesto, cualquier requerimiento que puedan tener nuestros vecinos o inclusive nuestros locatarios de los locales o cocinerías de las ramadas. Para esta gestión tenemos nosotros un servicio completo de inspectores que van a estar allá, pero también tenemos a nuestro equipo de taller eléctrico que toma horarios y que hace turnos. En esta materia, las bases técnicas fueron preparadas por la suscrita, en colaboración, por supuesto, con los equipos técnicos, y hay una gestión que está vinculada a un recubrimiento de goma, que está en la gestión de estructura y que así lo estipulan las bases técnicas. Así es que con esa colaboración también nosotros, con todo nuestro personal que esté en terreno, vamos a estar al pendiente de que efectivamente se cumpla lo que corresponda. Nuestro equipo también de prevención de riesgos está en conocimiento de las fechas del inicio del montaje y por supuesto también el desmontaje, para que también nos colabore, e inclusive también se conversó con nuestro equipo de SECPLAC, que son por supuesto algunos de ellos con la especialidad de la estructura, que también se pronunciaron respecto a la propuesta que realizaron estos dos oferentes, para que nos colaboren al momento del montaje y desmontaje desde el aspecto de la prevención y por supuesto ya más técnicos del aspecto de la estructura. El mejoramiento de este proceso tiene que ver con los recubrimientos de goma, se revisó que también todo fuera en acero, bueno, igual que el año pasado, y además de eso también nosotros en este servicio incorporamos una mayor cantidad de focos de luces LED que están en los pasillos, con una indicación igualmente que vayan con tableros trifásicos, a diferencia del año pasado, así que tampoco deberíamos tener inconvenientes. Estamos mejorando el aspecto de seguridad y de la seguridad pública. Así es que en el caso de, si es que hubiese algún inconveniente, este recubrimiento de goma para adosar las uniones también ya está considerado, por supuesto que en las fases técnicas hay algo que se debe de cumplir y que incluso fue materia de conversación durante la visita técnica del día 11 de agosto. Gracias, directora. Director. Sí, no solamente señalar que nosotros como unidad administrativa recibimos los antecedentes, las bases técnicas, generamos las bases administrativas, procedemos a hacer la licitación. Nosotros no somos expertos en cada una de las compras que hay en la municipalidad, por eso que se requieren para estos casos antecedentes técnicos. Y ahí, como bien lo explica la administradora, un equipo que estuvo realizando y entiendo que consideraron la problemática del año pasado para esta licitación. Por lo tanto, nosotros realizamos de acuerdo a lo que estaban en cada una de las BAEs de la municipalidad. Y respecto a la nueva empresa, a la empresa que se está adjudicando, me parece que es una empresa distinta a la que se adjudicó el año pasado. Por lo tanto, seguramente van a tomar todo lo que señalan las bases técnicas para no suceda lo que está comentando el concejal de lo que pasó. Nosotros, luego de este proceso, viene el sistema dentro de toda la seguidilla de todo lo que tenemos que hacer. Esperamos los informes de las unidades técnicas para poder cancelar las facturas correspondientes. Por lo tanto, todo ese el tema administrativo lo vemos directamente nosotros. No así respecto a la calidad del tema técnico, pero entiendo que ya está subsanado para este año y seguramente van a ponerle un poquito más de ojo. Muchas gracias, director. César. Alcalde, solamente solicitar, independiente de lo que indican las direcciones, si nosotros, como Corporación de Cultura y Turismo, porque tengo entendido que tenemos un prevencionista a cargo en el trabajo, más uno de la municipalidad, puedan supervisar el trabajo de instalación, montaje y desmontaje para ver en qué condiciones laborales están trabajando. Solamente eso, si no es dar para baja el servicio, es solamente tener las precauciones porque es una actividad municipal. Entonces debemos involucrarnos por nuestro personal, pero también por la persona que está trabajando para nosotros. ¿Eso puede quedar consignado en acta? ¿Puede? Yo creo que la unidad técnica está tomando nota de todo lo que ustedes están señalando y lo van a, perfecto, a aceptar ahí en Oiga, en una lo que sea. consulta. El año pasado en este ítem, ¿cuánto se gastó? 45. Entonces ya hay un ahorro, por decirlo de alguna forma. Sí, claro, por eso que se estimó para este año 48 millones. El año pasado habíamos estimado algo de bueno. 45 y estuvimos ahí al borde. Es impermeable, es tricolor, sí. Es impermeable con filtro UV y la tela, no recuerdo exactamente el nombre de la tela, pero efectivamente es impermeable,
por cualquier cosa. Y además tiene este tema de filtro UV que también se pidió el año pasado y que este año se solicitó en tricolor. Con esa especificidad, y ambas empresas al momento de la reunión en terreno técnica también indicaron que estaban, bueno, de acuerdo, fueron un poquito más, pero de las que fueron y postularon, ellos saben que debe ser tricolor. Muchas gracias, directora. Ya, agotado el punto, vamos a proceder a tomar el acuerdo. Ya, en relación a la propuesta de adjudicación que dice relación con el servicio de arriendo encarpado Ramadas Populares 2025 Calama, se recomienda, ¿cierto?, Comercial González Rojas S.p.A., cuyo RUT es 77.889.809-8 y cuyo representante legal es Cristian Martín González Rojas, por el monto total de 35.700.000 pesos, con total monto con IVA. Quienes estén a favor de esta moción, por favor, aprobar, alzando la mano, señor. Se aprueba unánime con la ausencia del concejal Alberto Muñoz. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, queridos colegas. Segundo punto, solicitado por nuestro secretario municipal, de la cual presentará los recursos de protección de los recursos de legalidad asociados a las patentes de alcohol. Alcalde, buenos días, concejales. Sí, tiene que ver con la misión que le encargaron a la Secretaría Municipal con respecto, ¿no es cierto?, a unas patentes de alcohol que había que pedirle, ¿no es cierto?, al juzgado de policía local los informes, que eran 3, Restobar Delicioso, Horas Extras, Restobar Lux. Ante eso se hicieron llegar todos los antecedentes a la asesoría jurídica para que ellos pudieran dar su informe al respecto de lo que fue solicitado por esta Secretaría al juzgado de policía local. Así que dejo a Jorge para que se refiera. Gracias, secretario. Señor alcalde, señores concejales, funcionarios, muy buenos días. Respecto de lo que se informaba, efectivamente llegó el informe de juzgado de policía local haciendo alusión a las infracciones de 3 locales, los cuales cuyos recursos de reposición se encontraban pendientes a la espera de este respectivo informe. En primer lugar, encontramos el local denominado Restobar Delicioso, el cual mantiene una infracción por expender bebidas alcohólicas sin alimentos, condenado al pago de 5 UTMs, la cual fue pagada. Luego mantiene otra infracción por no tener certificado de ruido al momento de la fiscalización, fue desechada. Posteriormente mantiene otra infracción por mantener un giro distinto a la actividad fiscalizada, fue amonestado. Posteriormente mantiene otra infracción por suministrar alcohol sin alimentos, desechada. Luego mantiene otra infracción por suministrar alcohol sin solicitar documentos, es en este caso la cédula de identidad, amonestado. Posteriormente mantiene otra infracción que es no mantener extracto de ley de tabaco, amonestado. Luego mantiene una infracción que, bueno, a juicio de esta asesoría jurídica sería una infracción grave, que es obstaculizar la fiscalización de carabinero escondiendo alcohol en casillero para no ser fiscalizado, pero el juez determinó amonestación. Perfecto. Posteriormente mantiene otra infracción que es no mantener medidas de salubridad básicas, amonestado, y finalmente por mantener a ebrio en local comercial fue desechada. Es decir, de las 9 infracciones a las cuales fue cursada por parte de inspectores municipales, solo una de ellas podríamos considerar que fue pagada una multa condenada efectivamente a una sanción de tipo pecuniaria, que fue expender bebidas alcohólicas sin suministrar alimentos. Las 8 restantes fueron desechadas o amonestados. Y al ser amonestado comprendemos de que efectivamente es una sanción de muy baja intensidad, la verdad. ¿Todas son de baja intensidad? Todas son de baja intensidad, así es. Ya, perfecto. ¿Alguna consulta respecto a este primer recurso? Buenos días, gracias. Colega, buenos días a todos. Ahora sí. Se reiterar el agradecimiento y saludar a todos
Muy buenos días. Alcalde, colegas, funcionarios y a todos los que asisten al Consejo. A ver, primero hay que recordar que estas patentes son de renovación segundo semestre de 2025, por lo tanto fueron patentes que ya fueron revisadas cuando nosotros hicimos la aprobación por segundo semestre y estas quedaron rezagadas primero a petición de una fiscalización que se hiciera antes de tomarla del Consejo, que se hiciera postergamos, digamos, el Consejo para que se hiciera una fiscalización a estos locales que estaban, digamos, no sé si cuestionados, pero digamos con alguna cantidad de patentes que no estaban resueltas todavía por el tribunal. Nuevamente fueron puestas en Consejo con los informes respectivos de esas fiscalizaciones y ahí nosotros ya había, por lo cercano de la fiscalización, todavía el juez de policía local no había resuelto, ¿cierto?, debidamente los procesos, y ahí volvimos a solicitar que a través de nuestra secretaría se oficiara al juzgado de policía local para que determinara en qué estaban esos partes, digamos. Ahora, todo esto que tiene relación con estos locales tiene que ver con que era un poco que el cuerpo de concejales necesitaba mayores antecedentes, más documentos, mayor información para poder resolver como corresponde, ¿cierto? Ahora, hace que evidenciado los antecedentes, aquí parece que no hubo, en rigor no hubo ninguna variación. Todos estos antecedentes nosotros ya los conocíamos, los habíamos tenido a la vista y lo que sucede después, previo a los informes que nosotros requerimos, tanto de fiscalizaciones como del juez de policía local, informe correspondiente, la verdad es que no varían. Yo creo recordar bien que no hay mayor variación, por lo tanto no hay un antecedente nuevo que no haya que agudice, digamos, la situación del local en sí. Ahora, el local que estamos revisando también es bueno señalar que es uno de los locales que está en el cuadrante que este Consejo aprobó para un nuevo horario de funcionamiento, así que de ser aprobado su renovación debería también desde el mes siguiente o desde cuando esté digamos, notificada la resolución, tener que cerrar a la 1 de la mañana como corresponde al nuevo horario de funcionamiento. Muchas gracias, Ricardo. Claudio, por favor. Gracias, presidente. Estuve este fin de semana creativamente revisando un antecedente que me causa cuidado. Hice un análisis de los últimos 6 años de las multas e infracciones de las patentes de alcohol y por una denuncia que me llegó en calidad de concejal y me encontré con la sorpresa, bueno, no es tan sorpresa, ratifiqué un hecho de que por lo menos en estos años, nunca se ha fiscalizado el Casino Calama, que se salvó de 200, 300 metros de estar al interior del polígono que nos propuso el alcalde. Y las denuncias no cumplen con la ley de tabaco, de zona de fumadores, hay ebrio manifiesto durmiendo arriba de las máquinas, no necesariamente, o sea, no se vende, no sé, y ahí estuve averiguando, mandé a hacer una consulta jurídica si el casino tiene alguna inmunidad respecto a las fiscalizaciones o no es carácter de la fiscalización o no es fiscalizable respecto al horario que estamos imponiendo nosotros como Consejo Municipal. Ustedes saben que una de las cosas que se nos dijo, pero tajantemente de parte de nuestra Dirección de Seguridad Pública, es que los locales cuando cierran, a la hora de cierre de funcionamiento, siguen funcionando al interior. Bueno, el casino cierra el bar, pero usted un minuto antes se puede comprar 3, 4 botellas y quedarse en su mesa llena de alcohol y consumir hasta la hora de cierre del casino, que tiene un horario excepcional. Entonces, me surgieron muchas preguntas respecto a por qué no se fiscaliza, si la ley así lo señala. Están los videos, hay fotos, hay muchos temas del consumo de alcohol en el casino, y lo que estamos sancionando legítimamente y que corresponde a la fiscalización
dentro del polígono y en la ciudad de Calama en este tipo de situaciones. Ejemplo, vender alcohol sin consumo de alimentos, ebrio manifiesto. Sabemos que el casino por ley sí o sí tiene que pedir la cédula, porque si no, no puede ingresar al casino. Pero una cosa es el horario de cierre del bar, del casino, que es lo que cumple con la ley, pero la gente sigue, no se prohíbe el consumo a esa hora. Eso es lo que quiero que quede claro, y ahí hay una grave y más absoluta transgresión a la ley. Entonces, un concepto que lo anoté y me lo llevé para la casa el otro día acá, entre la igualdad y la ley. Entonces a veces se me alumbra una neurona, y la igualdad y la ley se me iluminó con el casino Calama ante las denuncias que tengo acumuladas ahí, y las discotecas. Entonces, por lo tanto, voy a solicitar por los medios que corresponden la información que estoy planteando. Yo sé que la respuesta cuál va a ser. Primero, que siempre lo que los concejales solicitamos por ley de transparencia, automáticamente se multiplica el plazo por 2, pero en algún momento va a llegar. Entonces, para que el presidente de la Comisión de Alcohol lo ponga en tabla a los trabajos que vamos a hacer en la ordenanza, para ver qué pasa con la fiscalización y la igualdad ante la ley en el consumo de alcohol en nuestra comuna de Calama. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por su consideración, Claudio. ¿Alguien más quiere la palabra? Pero, por favor, circunscribámonos al punto, que es el delicioso, ¿cierto? El delicioso y su recurso de reposición. Inti, por favor. Aló. Buenos días a todos los presentes y a los vecinos que nos ven dentro de la transmisión. No, solamente una consulta primero con lo que nos propone, o sea, recomienda la jurídico, y segundo, que finalmente hay varias amonestaciones o sea, varias causas, pero son desestimadas amonestaciones, pero bueno, no nos podemos meter en el trabajo del juez de policía local, pero sí es porque falta alguna cosa de nosotros, porque claramente acá ahí dice que se escondiendo el alcohol en casilleros para no ser fiscalizado. O sea, para mí eso ya es complejo, pero ¿qué falta? Falta más parte de la municipalidad. Tenemos que denunciar al juez de policía local. Entonces, más que nada esa pregunta, ¿qué es lo que finalmente es jurídico, lo que está proponiendo? O sea, ¿qué nos recomienda para esta patente en particular? Gracias, Inti. Jorge. Gracias, presidente. A ver, efectivamente, como bien lo señala el concejal, este local mantiene 9 infracciones, las cuales una finalmente el contribuyente fue condenado a una sanción de tipo pecuniaria. Las 8 restantes en cuanto a la sanción, fue amonestado, por ende es una sanción de la más baja intensidad que existe dentro del ordenamiento jurídico que puede aplicar el juzgado policial local, y en segundo término las demás fueron desechadas, es decir, simplemente no fueron consideradas. Ahora, en razón de cómo finalmente resuelve el juez, es en razón de la información que le aportan los inspectores municipales. En razón de las fiscalizaciones que ellos realizan, las infracciones cursadas, esos antecedentes son los que conoce el juez, y en base a eso el juez resuelve. Es decir, si el juez estima que una infracción fue desechada, es porque a criterio del juez no existieron antecedentes suficientes para poder condenar al contribuyente. Ahora, en cuanto a la recomendación, primero reitero, no mantiene sanciones de alta intensidad, las restantes fueron desechadas, no mantiene informe negativo de Junta de Vecinos, por el contrario mantiene 11 declaraciones de vecinos colindantes que le dan el apoyo al funcionamiento de este local. Por ende, la sugerencia sería acoger el recurso de reposición en atención a los fundamentos expuestos. Muchas gracias, Jorge. No, un minutito, pero ojo igual, colegas, porque igual hay una conducta que es reiterada. O sea, si bien es cierto, la infracción es de baja intensidad, por decirlo de alguna forma, hay una notable conducta irrespetuosa respecto a la ley. Entonces, hay que tener ojo a la hora de votar. Por favor, César. Sí, lo que pasa es que en tercera ocasión que he solicitado que cuando se traten temas de alcohol invitemos a nuestro director de seguridad, ya que la parte de inspección que nosotros lideramos también tiene información valiosa al momento de nosotros llevar una votación. Ahora que veo, estamos entregando nosotros como seguridad pública el informe al juez de policía local para entregar todos los antecedentes y fundamentar, por ejemplo, nuestro rechazo,
porque cuando nos comunicamos con la parte de inspección, los antecedentes que nos proporcionan es mucho más contundente que la respuesta que nos entrega el juez de policía local. Entonces, si nosotros queremos llevar a cabo algo, y comparto lo que dice el colega Martín, es reiterativo, pero lo podríamos fundamentar el día de hoy con nuestro jefe de seguridad. Así que para la próxima, alcalde, si se puede, que en cada tema que se trate tema de alcohol, ya sea reposición, renovación, estén presentes nuestra inspección y nuestro jefe de seguridad. Gracias, colega. Ricardo, por favor. Ojo, a ver. Lo que pasa es que cuando se hace la fiscalización y el fiscalizador detecta, digamos, una irregularidad, él efectivamente tramita el parte, lo informa al juez. Y la persona, el contribuyente, queda citado al tribunal. Y el contribuyente ahí él tiene que remitir las pruebas o digamos los antecedentes porque él refuta, digamos, la multa, porque esto es un debido proceso, o sea, hay un debido proceso, no porque antes de sacar una multa necesariamente, y si con mayor razón el juez, yo veo que el juez está desestimando multa, es porque precisamente el contribuyente presentó los antecedentes necesarios para dar razón de que esa multa estaba mal sacada. ¿Sí o no? O sea, eso así lo entiendo yo. No, aquí no es que el juez decide así al azar, si este parte lo paso, esta parte no lo paso, esta parte lo monesto. No es así. O sea, el juez, hay una instancia donde se cita al contribuyente, el contribuyente acude con sus medios probatorios para desestimar la multa, por lo tanto, y es ahí donde el juez decide. Por lo tanto, ojo que te saquen un parte, no necesariamente, aquí ahí los criterios son dispares, a veces hasta el estado de ánimo puede ser influenciable en la decisión de tomar un parte o no parte. Entonces, el contribuyente tiene esa posibilidad de él recurrir con los antecedentes ante el tribunal. Y si el juez estima que esos antecedentes son suficientes para desestimar la multa, quiere decir que el parte estaba mal sacado y que lo desestima o lo deja anulado. Eso es. Muchas gracias, Ricardo. Por favor, le vamos a dar la palabra a Franklin, ya a la directora, y después a César. A lo que señalan, recordar que estos mismos puntos y estos 3 casos fueron revisados en una comisión en que estaba presente el director de seguridad y los inspectores municipales. Por lo tanto, de parte de la municipalidad sí se entregaron esos antecedentes. Por otra parte, también debo señalar que bajo ninguna circunstancia un inspector municipal podría alterarle su estado de ánimo para cursar una infracción o no, recordando que un documento que es por una parte de infracción no se puede deshacer. La fórmula en que se entrega, tal como lo indicaba el señor concejal don Ricardo Campuzano, es que la infracción se le suma un formulario, que es lo que yo les comentaba en otra ocasión, y en el formulario tienen las alternativas de indicar cualquier detalle. Por ejemplo, si escondió o no alcohol en un casillero, ya que la infracción misma va indicado el artículo y la ley. Por lo tanto, no tienen un espacio suficiente para indicar todo el detalle. Sin embargo, si hay otros antecedentes adicionales, se pueden indicar en el formulario que va adjunto a la infracción y que se deriva al juzgado de policía local 2 o 3 días después de la infracción, para que tengan el espacio de que se revise por parte del juez y que esté disponible, por supuesto, al momento de la citación. Así que quería señalar eso porque efectivamente los equipos municipales se cumplieron, se pronunciaron, y recordar también que no todas las infracciones son de inspectores municipales. Hay algunas de ellas que son de carabineros. Claro. Exactamente, también va de salud. Y por supuesto, en algunas ocasiones, bueno, si se fijan ahí, desde enero hasta mayo la fiscalización no es que haya sido cursadas las 9 infracciones en una sola fiscalización, sino que hubo constantes colaboraciones por parte de las policías de inspección municipal para ir reiterativamente a este local, que efectivamente se ha constatado que ha sido reiterativo alguna situación que después sea o no considerada. Ahora, independiente que alguna amonestación sea baja o no, ocurrió que hubo una desviación de los procesos corrientes que corresponden a la legalidad de un local con expendio de alcohol. Solamente señalar eso. Si en algún momento queda bajo o no, o se toma o no la fiscalización, por ejemplo, cuando se obstaculiza, también eso es un tema a considerar por parte de ustedes, ya que obstaculizar una fiscalización si hay carabineros debe ser bien complejo, porque eso no debería nunca ocurrir. Muchas gracias, directora. Franklin. Muy buenos días, presidente, señor alcalde, bueno, a todos los concejales, a todos los presentes. A ver, complementando más que nada lo que señalaba de buena manera el concejal Campuzano, acá el juez de policía local falla de acuerdo a las reglas de la sana crítica. La sana crítica son principios de la lógica, de la experiencia, de la psicología, que guían al juez para valorar la prueba.
y valorando la prueba se llega a la convicción de que efectivamente cómo se cursó el parte, estuvo bien cursado, no estuvo bien cursado, se pudo probar o no se pudo probar. Y eso es lo que lleva al juez, por lo tanto, independiente que pueda tener el magistrado en su estrado algún antecedente por parte de la municipalidad, bueno, lo podrá tomar en consideración, pero ese no es digamos, el arma concreta que tiene, porque en el fondo acá hay una situación que es el contribuyente el que tiene que defenderse. Bueno, y en muchas situaciones, a lo mejor, de acuerdo a la regla de la sana crítica, como lo comentamos, muchas veces el magistrado va a pedir o va a concretar lo que bien señala Jorge en este caso puntual que estamos hablando, que no llegó a la convicción y por lo tanto se desechó derechamente. Y en la otra, efectivamente, como dice el colega, apoyando a lo que dice Jorge, si son de baja intensidad, por algo hay una amonestación. Eso es como un tirón de oreja, perdónenme la expresión bien coloquial, pero es lo que hace el juez. Y, insisto, a lo mejor nosotros, habiendo analizado esto con Jorge, como asesoría jurídica, en atención a lo que estoy señalando, cómo procede en estos procedimientos, valga la redundancia, el juez de policía local, sugerimos, aconsejamos de que sea renovada esa patente. Eso, presidente. Muchas gracias, asesor. ¿César? No, ya no. Ya. Entonces, vamos a pasar a tomar acuerdo. Quienes estén a favor de aprobar esta renovación de patente respecto al restaurante o centro de expendio de bebidas alcohólicas El Delicioso, por favor, alzar la mano en señal de aprobación. Por aprobar, don Claudio Maldonado, don Alfredo Mamani y el concejal Campuzano. ¿Cuántos votos son? 3. ¿Quiénes están por rechazar esta solicitud? Por rechazar, don Inti, don César Roja, alcalde, y don Martín Celso Tapia y don Jorge Anza. Ya. Se acoge entonces el recurso de reposición. Disculpe, No, pues secretario. se rechaza. Perdón, se rechaza. Que se Disculpe. fundamente lo rechazo porque Sí, por las se rechaza el futuras recurso. acciones que van a venir, sí. Sí, se rechaza el recurso de reposición. Partamos. Inti, ¿su fundamento por qué rechaza? Aló, Mauricio. Bueno, rechazo principalmente porque dentro de lo que hemos conversado y discutido en las sesiones anteriores, este tipo de patentes de restaurante diurno nocturno se están mal utilizando porque finalmente no es un restaurante. Entonces se está ocupando para otro tipo de fin y por eso rechazo la patente. Muchas gracias, Inti. César. La patente tiene mal utilización. Creo que los antecedentes expuestos hacen algo reiterativo a la mala conducta del local y, por otra parte, la obstrucción a una fiscalización para mí es la agravante. Gracias, César. Yo voy a rechazar, debido a que hay una conducta reiterada de infracciones. Entiendo que, si bien es cierto, se desecharon 2 de un total de 9 infracciones. En 7, no en 7, sí está amonestado que efectivamente pagó la multa porque hay un reconocimiento de la falta. Así que esa es mi justificación. Jorge. Buenos días, vecinos y vecinas. Yo rechazo esta patente básicamente porque existen 9 faltas. 7 de ellas son amonestadas, pero cuando yo entiendo una amonestación, 1, 2 veces puede ser, pero 7 veces es como que es complejo, digamos, de observarlo y no sé qué criterio se usó ahí, pero tanto lo uso. Ese sería, digamos, mi rechazo y además de hecho existe una causa ejecutoriada. Y como hay una causa ejecutoriada, efectivamente existió la falta. Entonces, ese es el fundamento del rechazo. Muchas gracias. Bueno, de mi parte se rechaza por las siguientes razones. Una, para tener el relato con respecto que está dentro del cuadrante circunscrito por decreto y aprobado por todo el equipo concejal, la mayoría, hace tiempo atrás, en función de poder resguardar la seguridad de nuestros vecinos, dado que el informe de seguridad pública, informado también en este plenario, hace 2 semanas atrás, indica que el mayor porcentaje de incivilidades y falta de seguridad también se está dando en el cuadrante del sector centro de la ciudad. Segundo, en función a lo que señala la ley de patente de alcoholes, la facultad que tiene el municipio también está asociada a la convivencia del sector. Por tanto, dicho histórico del uso de la patente o de la administración
conlleva y atenta a la convivencia del sector en función a las conductas repetibles que son motivos de infracciones por parte del contribuyente. Y en tercer lugar, si no ponemos atajo a esto, los problemas que tienen algunos negocios de que se ponen a las 6, 5 de la tarde o a las 12 del día, donde hay estudiantes de escuelas públicas que ve todo, creo que en este momento nuestras convicciones tienen que estar asociadas a ese concepto para poder resguardar el sector centro y uniformar el proceso de cómo podemos de alguna manera rescatar con respecto a ello. También precisar a la ciudadanía de que aquí no se está coartando la libertad de expresión económica, sino que lo que se está desarrollando es la restricción con respecto a un tipo de giro, de los diversos giros que está facultado el contribuyente para poder emitir. Entonces, es un poquito también para poder destacar, porque lo que sucede en la práctica, que estos negocios o estas choperías, la papa frita, la venden a un determinado horario, pero el chopo lo venden toda la noche. Entonces, y las chiquillas salen primero y la venta de papa frita comienza en la tarde. Entonces, es un poco para graficar lo que está sucediendo en la realidad en nuestro sector. Y con respecto, y que quede en acta, muy de acuerdo, creo que es bueno que se fiscalice otros puntos de la ciudad y que quede en acta que se encomienda a la Dirección de Seguridad Pública, y esto como alcalde, el presidente del Consejo, a la Dirección de Seguridad Pública que pueda oficiar a la delegación presidencial para que fiscalice el casino, que a propósito las autoridades no pueden entrar a los casinos, se fiscalice el casino, se fiscalice también el sector del casino o el sector de los negocios aledaños que hay ahí, me parece bien lo que se está pidiendo, y por supuesto a no desviar la prioridad, a poner atención a los mini casinos, que esos sí que no le pagan impuesto a nadie, pero se conectan a la red de agua potable, alcantarillado, a la red de alumbrado público, pagan arriendo, pero no pagan ningún impuesto a la municipalidad, ni siquiera tienen patente. Creo que hay 2 o 3 que yo creo que ahí ya estamos un poquito complicados porque ya tienen la patente. Pero los otros, del sector centro también, de lo que ya estamos hablando, que es parte del relato, no tienen patente, están en forma, entre comillas, más allá que la ley de casino tiene el concepto de la destreza y el concepto aleatorio también ahí asociado, y es un litigio judicial que hay que desarrollar ahí. Sin embargo, también los mini casinos están trayendo conflictos para la ciudad, sobre todo en el sector centro de nuestra tierra. Reitero que hay 2 o 3 que creo que no hay dificultades, ¿ya? O uno solo, o 2, no sé, o uno que se clausuró, no sé, pero hay 2 o 3, ¿ya? Pero lo restante, ¿no es cierto?, es complejo. Yo creo que ahí también tengo que poner atención. Aprovecho que en ese oficio es bueno que se manifieste la fiscalización a los mini casinos, donde la cual también tienen los dineros puestos, y esto también se lo hago presente a los equipos que fiscalizan, no solamente nosotros, sino que a los equipos que fiscalizan y que tienen quizás más experiencia, que yo entiendo la indicación de los señores concejales, que tienen más experiencia de fiscalizar a Carabineros, a PDI. Les paso el dato a ellos de que en los mini casinos dejan la plata en una caja, y esa plata la dejan en la caja, no tienen contrato de arriendo, le paso el dato a la PDI, que la gente que trabaja adentro, también le paso el dato a Carabineros, como está pasando con la chopería, la gente que trabaja adentro está indocumentada, no tiene documentos, yo no sé si eso vulnera la ley, claro que vulnera la ley, no basta con una infracción, le paso el dato a Carabineros y a la PDI, no basta con una infracción, porque obviamente ahí pueden generarse problemas de tráfico, etcétera, tantas cosas. Una persona que está indocumentada está desesperada, está desesperado, no puedo tener una persona trabajando en una chopería o si está indocumentado. Creo que por razones obvias debería cerrarse ese negocio. Entonces, cuando va a Carabineros, tiene que cerrar. Cuando va a la PDI, tiene que cerrar. Cuando va al delegado presidencial, tiene que cerrar esos negocios, porque está en sus facultades, se puede hacer. Hay que poner, ¿no es cierto?, fortaleza allí para cerrarlo de una vez por todas. Y ¿por qué no?, el trabajo por supuesto, con nuestro equipo de la delegación. Esas son mis razones, sobre todo en el primer, otro sí, estimado colega. Muchas gracias, alcalde. Vamos a seguir con esta sesión. Vamos a ir al segundo recurso de reposición, el cual nos va a interiorizar Jorge, nuestro asesor jurídico. Gracias. Gracias, señor presidente. Respecto del segundo local denominado horas extras
o Oxidobar mantiene la siguiente infracción. Primero, un parte relacionado por no mantener extracto de alcohol de acuerdo a las normas, la cual fue desechada. Segundo, mantiene una infracción por mantener alquiler sin certificado municipal, fue condenado al pago de una UTM. Luego, mantiene una infracción por obstaculizar la fiscalización, fue desechada. Finalmente, mantiene una infracción por mantener patente de arriendo sin certificación municipal, desechada. Es decir, de 4 infracciones que fueron cursadas, una de ellas fue condenada a una sanción de tipo pecuniaria que consistió en mantener patente de alquiler sin certificado municipal. No es una infracción grave dentro del catálogo que contempla la ley de alcoholes. Fue condenado al pago de una UTM y las 3 restantes fueron desechadas. Por ende, la sugerencia de esta asesoría jurídica y comprendiendo de que toda sanción tiene que ser proporcional a la infracción cursada, se recomienda acoger el recurso de reposición. Ya, estimados colegas, entonces aquellos por aprobar. Por aprobar don Ricardo Campuzano, don Martín, don Malfredo, don Claudio y don Inti. Aquellos por no aprobar. Por no aprobar, don Jorge Anza, alcalde, y don César Rojas. Adelante, colega. Se aprueba. Disculpen, perdón. Sí. Aquellos que no aprueban, señores concejales, aquellos que no aprobaron, adelante. Buenos días nuevamente. El criterio es que tiene una causa ejecutoriada y nuevamente lo mantengo. En base a eso, y las 3 amonestaciones existieron, digamos, indicios de faltas. Por lo tanto, ese sería mi fundamento. Los antecedentes puestos no satisfacen al concejal, lo mismo que el anterior, tiene multas y partes reiterativos. Creo que faltar a la obstrucción de la fiscalización me conlleva a poder rechazar esta reposición. Bueno, yo tiene 4 partes, pero uno es desechado, pero es reiterativo. Señor concejal, este local mantiene 4 infracciones. De esas 4, una fue condenado al contribuyente mediante una sanción pecuniaria por no mantener certificado municipal. Pero igual es reiterativo y no. Esa infracción y las 3 restantes fueron desechadas. Y pone en riesgo la seguridad del centro, ocupando también los espacios municipales. Ya, de nuestra parte, está dentro del cuadrante de riesgo de seguridad, y al tener giro de patente de alcohol aumenta estos riesgos de falta de seguridad. Segundo, hasta altas horas de la madrugada se estacionan en el sector de la baldosa de Vicuña Maquena, como así también en el Parque Manuel Rodríguez, y lo cual, ¿no es cierto?, es muy similar a lo que sucede con la Plaza 23 de Marzo, habiendo para estacionarse sobre todo por el sector de la calle La Torre, donde hay, pero ocupan todo el sector, lo cual puede aumentar el riesgo de seguridad. Eso es repetitivo, reiterativo. Desconozco si hay infracciones con respecto a la zona de estacionamiento. Correcto. Sí, alcalde, no existen infracciones asociadas a la materia que usted existen infracciones. Entonces, bueno, solamente a lo que he contactado en terreno cuando hemos acompañado a los equipos de seguridad pública durante la noche, y me circunscribo al cuadrante del sector centro, que es el que tiene mayores problemas de seguridad, uno de los mayores que tienen problemas de seguridad en la ciudad. Solo eso. Bueno, director. ¿Queda uno más? ¿Me parece? ¿Uno más? Ya. ¿Ese se aprobó? Sí, se aprueba acoger el recurso de reposición, el de horas extras. Yo pensé que...
Espera un poquito. Gracias, alcalde. Como tercer y último punto relativo a materia de ley de alcoholes, se encuentra el local denominado Restobar Lux, el cual mantiene 6 infracciones. La primera de ellas es suministrar alcohol sin alimentos preparados. Fue condenado al pago de 5 UTM, multa pagada. En segundo lugar, mantiene una infracción por no exigir cédula de identidad, condenado al pago de 0,5 UTM, multa pagada. En tercer lugar, mantiene una tercera infracción por vender licor a cliente en manifiesto estado de ebriedad, condenado a 5 UTM, multa pagada. En cuarto lugar, se mantiene una infracción porque el local no reúne las condiciones de salubridad, se condenó al pago de 2 UTM, multa pagada. En quinto lugar, por suministrar alcohol a ebrio manifiesto, condenado al pago de 7 UTM, multa pagada. Y finalmente mantiene una infracción por suministrar bebidas alcohólicas sin alimento en la mesa, condenado al pago de 3 UTM, multa pagada. Es decir, señor alcalde, señores concejales, se le cursaron 6 infracciones, las cuales las 6 fueron finalmente condenadas por parte del juzgado policial local. Es una resolución firme y en atención a los antecedentes expuestos, esta asesoría jurídica sugiere no acoger el recurso de reposición en atención a los antecedentes ya señalados. Señores concejales, adelante. El estimado jurídico, cuando revisamos estas patentes en junio, no me acuerdo que tenía tantas partes, eran partes que estaban pendientes de resolver. Así es, concejal. Son infracciones pendientes de resolver y todas dicen relación con el primer semestre del año 2025. Tenía uno resuelto, pero otro tan pendiente. La pendiente de resolver. ¿De la infracción? Sí, claro, están todas. Alcalde, sistema pertinente, le puedo señalar la fecha de las infracciones. La primera infracción de fecha 27 de marzo del año 2025, la segunda del 1 de abril del año 2025, la tercera del 1 de abril del año 2025, la cuarta del fecha 3 de abril del año 2025, la quinta de fecha 15 de mayo del año 2025 y la última con fecha 26 de junio del año en curso. Es decir, todas del primer semestre del año 2025, señor alcalde y señores concejales. A ver, por lo demás, a través de distintas fiscalizaciones. Señores concejales, entonces sometemos a aprobación a aquellos que están por acoger o aprobar el recurso. Por acoger, don Ricardo Campuzano. O aquellos por no aprobar, no acoger el recurso. Por no acoger, don Jorge, don Martín, alcalde, don César, don Malfredo, don Claudio y don Inti. Por lo tanto, sí, no se acoge el recurso de reposición. queridos colegas, entonces comenzamos de izquierda, bueno, derecha, izquierda o izquierda, derecha. Ya, comencemos de derecha. Buenos días nuevamente, colegas. Yo rechazo porque, en consecuencia al criterio anterior, acá hay varias causas ejecutoriales, 6, y obviamente no se puede dejar pasar esta situación, así que por eso rechazo y mantengo mi criterio planteado en su momento. Muchas gracias, alcalde. Bueno, es una conducta reiterada, es decir, de 6 infracciones que se le tomaron, efectivamente las 6 fueron oleadas y sacramentadas, ¿cierto?, a través de una resolución, y el contribuyente, si bien es cierto, pagó las infracciones, pero el hecho de pagar las infracciones sin pedir una rebaja, sin apelarlas, sin pelearlas en definitiva, hace que se reconozca la falta. Así que esa es mi motivación y es el mismo criterio que utilicé en el recurso anterior. Multas reiterativas a la solicitud. El lugar en cuestión pone en riesgo el centro y los antecedentes expuestos me da a la conclusión de no aprobar. Gracias, alcalde.
por sugerencia del equipo jurídico y por las constantes infracciones que veo en pantalla, sería mi fundamento. Gracias. Por lo expuesto por la asesoría jurídica, que en este caso el informe señalaba claramente del rechazo por las multas y las sanciones aplicadas. Por eso rechazo. Rechazo por las múltiples infracciones. Además, fueron acatadas de alguna forma por el contribuyente, ya que las pagó sin apelar, y claramente por el tema de seguridad del centro. Eso, secretario. De nuestra parte, de la misma manera, no se acoge por las siguientes razones. Una, el informe de seguridad expuesto por nuestro director hace 2 semanas atrás, la cual define las distintas tipologías de la falta de seguridad que hay en el sector, de la cual después se generó este tipo de ordenanza, modificación de ordenanza y decreto respectivo. Y segundo, conductas repetibles, ¿no es cierto?, permanentes, que se definieron a través de las causas señaladas por el informe jurídico y también expuestas o esgrimidas por el juez a través de vuestro informe. Eso. Ahí estamos. Seguimos con el siguiente punto. Ya. Agradecer a nuestro equipo jurídico, a nuestro director también, el secretario municipal. Nos acompaña en este momento la dirección ejecutiva de la Condes. Vamos a pedir que también su equipo pueda instalarse también. Está nuestro director, don Luis, y también parte de su equipo que lo acompaña. Hay que tomar una decisión, Jorge, en relación a los permisos que están pidiendo del 1 al 14. Pero del 1 al 17. Sí, algo rápido, pues, me refiero a una especie de trabajo, nosotros rápido y tomamos la decisión, ¿ya? Para que hablemos después del minuto. Y cuando vaya a la feria a entrevistar a los dirigentes, lleva el chaleco. Corte. Pobre joder. ¿Por qué? No, hablé con los dirigentes ahora. Ya hablé con pero ahí no vamos a hablar. Ya, director. Adelante. Buenos días, alcalde, estimados concejales, directores, funcionarios. En esta ocasión nosotros venimos a presentar una reasignación de la subvención aprobada para el año 2025. Para aclarar de inmediato, no se trata de un requerimiento de mayores fondos, sino que se trata de recursos que ya fueron aprobados en su oportunidad a la corporación y que en razón de algunas situaciones estamos solicitando al Consejo que nos autorice para reasignar la destinación original que esos recursos tenían a los destinos que allí se establece, ¿ya? Se trata en particular del ítem que se había aprobado, que se aprobó por el Consejo en su momento, referente al transporte por la suma de 300 millones de pesos. Actualmente han sido ejecutados y utilizados en ese ítem la suma de 83.800.000 pesos, con el saldo que ustedes pueden ver allí de 216.200.000 pesos. La solicitud que nosotros realizamos en términos de reasignación va a ir a satisfacer la necesidad de parte de la corporación para solventar en 180.213.415 pesos costos de renta o de remuneraciones, costos de personal, y en el concepto de operaciones el monto de 35.986.585 pesos,
que se traducen en el total de reasignación que se está solicitando. Ese es el punto preciso, lo que yo les puedo comentar respecto del tema. Cualquier consulta o duda, en todo caso, me acompaña Janet Sorensen, que es la jefatura de finanzas de la Comdes, Marianela López, jefatura de administración, y también Fernanda Vargas en materia de recursos humanos. Señores concejales. Gracias, alcalde. Buenos días, director, a su equipo. Bienvenidos al consejo. Tengo varias dudas respecto de la reasignación. Primero, en los temas de transporte, si bien hay un saldo a favor por lo proyectado, si hay alguna necesidad de transporte proyectada, si con lo que ustedes están dejando para transporte es suficiente para todo lo que se viene de fin de año. Esa es la primera consulta. Y la segunda, que lo habíamos conversado, había sido atendida mi consulta y requerimiento por el director, pero no lo veo en el detalle, es por las deudas pendientes, director, que yo sé que usted asumió, y me llegaron 2 denuncias más, ¿ya? Y todas tienen el mismo nombre y apellido, del director ejecutivo, don Jorge Muñoz Alborta. Entonces, me causa cuidado la forma, los protocolos, el control interno, los pagos y no pagos de servicios que usted tuvo que asumir, director, pero hay una constante en ese periodo respecto de la informalidad, de la contratación, de las órdenes de compra y del tema de los pagos y del seguimiento. Estamos hablando de pymes locales que, independiente de las circunstancias como sean, quisiera saber si en las deudas que usted asumió, de que son de operativa, son de servicio, están consideradas en esta reasignación y la resolución a estas empresas locales que se vieron afectadas. Y la pregunta del millón, si esta situación en la fórmula, usted ha tomado acciones correctivas para el debido control y el proceso de que lo que se contrata está debidamente respaldado, están los controles, las órdenes de compra, y tengamos certeza para quienes prestan servicio a la corporación. Director, por su intermedio, pueda aclarar esta consulta. Gracias. Gracias, concejal, porque sus preguntas son muy pertinentes. La verdad que nosotros estamos reasignando este monto sobre la base de que, en primer lugar, se garantice la utilidad de los dineros a la destinación original. O sea, efectivamente, hoy por hoy estamos satisfaciendo el transporte en una totalidad de más de 130 niñas, niños y adolescentes en nuestra comuna, tanto desde el punto de vista urbano como inclusive en el Alto Alloa. Una demanda que lamentablemente no fue resuelta o satisfecha en su momento por el SLEP. Y la explicación también dice relación con el hecho de que se trata del traslado de niños, niñas, adolescentes, estudiantes de colegios que son particulares subvencionados o derechamente particulares, sin perjuicio de lo cual efectivamente existe allí una necesidad pública en términos del transporte que por lo demás venía cubriendo con anterioridad, y además con los medios que en ese momento contaba inclusive la Comdes, digamos, vehículos propios en aquella época, además de las contrataciones, y por lo tanto en este año, que es especialmente complejo en esta materia, pues se dio el traspaso al SLEP, y este segmento de la población básicamente quedó sin ese servicio, ¿ya? Entonces, la verdad que los montos están garantizados para la ejecución de ese transporte por el resto del año, lo cual en su momento también me va a traer a este consejo a golpear, digamos, la puerta de sus corazones, así mismo como la del alcalde. ¿Sabe por qué? Se lo adelanto al tiro, concejal. Este servicio tiene que, en la medida que ustedes así lo dispongan, este servicio tiene que proveerse el próximo año.
porque esos niños y niñas adolescentes nuevamente van a estar fuera del amparo de la cobertura del servicio local, digamos, Licancabur, y no porque el servicio tampoco lo quiera satisfacer, sino que porque efectivamente está fuera del ámbito de la educación pública, ¿no? Pero la necesidad es pública igual, y por lo tanto la municipalidad eventualmente a través de lo que nosotros vamos a presentar y ojalá a través de vuestro apoyo va a tener que brindar a lo mejor esta compañía y satisfacer ese servicio por el resto del 2026 y hasta que eventualmente esa necesidad siga siendo real. Eso en todo caso lo tendrán que analizar ustedes en el seno, digamos, de sus competencias, y nosotros traeremos en el fondo lo que implicará el costo por el año respecto de este asunto en particular. En tal sentido, también nosotros estamos a través de estos ajustes presupuestarios haciéndonos cargo de la realidad que tiene la corporación hoy por hoy, de suerte que tal como les mencioné en algún momento, nosotros estamos ajustando esto con el propósito de hacer de que la operación de la COMDES sea posible y con el propósito de lograr objetivos como, por ejemplo, que en algún momento la administración o la gestión de la salud pública primaria tenga un modelo definitivo el cual se instale, y eso supone que nosotros atendamos ese objetivo, sigamos haciéndonos cargo de las rendiciones por este año y la fiscalización en materia de educación que todavía nos van a perseguir a lo menos hasta el año 2027, y eso también sobre la base de una racionalidad de nuestros recursos, no solamente materiales, económicos, sino que también humanos, puesto que efectivamente estamos muy conscientes de que la labor que tenemos que prestar en el área de educación progresivamente va a ir reduciéndose, por lo tanto también nosotros en ese sentido hemos proyectado una disminución de nuestra dotación de personal, la que en todo caso hoy no podemos tampoco desconocer. Nosotros llegamos con una dotación de 60 personas y la hemos reducido en más del 14%. ¿Ah? Y sin duda que va a ser la señal de aquí en lo venidero. En lo segundo, efectivamente hay una serie de compromisos que tiene la COMDES con distintos contratistas. Muchos de ellos están en estudio, en análisis, no solamente sobre la base de que haya o no haya informalidad, y yo en ese sentido, concejal, usted bien sabe que todos los antecedentes que le pueden hacer llegar, usted los puede replicar hacia la COMDES. Nosotros tenemos toda la voluntad de esclarecer esas situaciones y de poder sobre todo dar respuesta a los contratistas, a los terceros que contratan con la administración pública, esta o cualquiera. Lo cierto es que en muchos casos estamos resolviendo problemas que se han dado sobre la base, por ejemplo, de que no se recibe obras por tener observaciones, y hemos tenido que destrabar procesos desde esa perspectiva, pero hay una corrección que hemos realizado desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista también de la evaluación de los procesos que conllevan nuestras contrataciones. El momento en el que nos encontramos, por ejemplo, con el SLEP ha sido, yo diría que bastante... A ver, yo he tenido que verlo, como quien dice, todo desde esta perspectiva, una oportunidad para poder esclarecer la existencia de nuestros bienes. Hemos trabajado, por ejemplo, en materia de inventario, en materia de nuestras contrataciones, a propósito de los requerimientos, por ejemplo, del concejal Roja, y también en este caso de los suyos, concejal, hemos tratado y yo he instruido que se trabaje con la mayor transparencia en materia de las contrataciones que inclusive pudieron realizarse con anterioridad a nuestro periodo y que impacten, por ejemplo, la configuración de los autos generados, que es un tema que ha sido de interés por lo menos de ambos, y por lo tanto de esa misma manera estamos trabajando en lo futuro, sabiendo que son temas fiscalizables por ustedes y también de vuestro interés. Agotado el tema, si tiene antecedentes respecto de contratistas o proveedores que se encuentren en una situación en la que digan, ¿no es cierto?, que nosotros les debemos, el equipo está totalmente abierto a despejar esas dudas, porque efectivamente con algunos contribuyentes nos hemos tenido que reunir y hemos ido esclareciendo lo que en un primer momento parecía una deuda totalmente clara, y en el devenir hemos ido estableciendo cuál es realmente la responsabilidad que tuvo la COMDES o que tiene la COMDES respecto de esos compromisos en particular.
Estamos haciendo un levantamiento respecto de esas situaciones y prontamente me imagino que también ustedes lo requerirán, y si no lo requieren nosotros le vamos a proveer de esa información, porque efectivamente lo que menos necesitamos en este momento es que la economía circular local se vea afectada sobre la base de situaciones digamos de deuda o de falta de pago, ¿ya? Por lo menos hasta ahora estamos en ese levantamiento. Las situaciones en las que se ha cobrado de la COMDE las hemos ido aclarando con el tiempo, y bien le consta a usted que hay situaciones que son de arrastre y que por lo menos el espíritu de este director ejecutivo es que esas deudas o esos temas se esclarezcan primero y después se paguen en la medida que así corresponda. César, y luego, colega. Sí, solamente quería consultar respecto a qué ítem estaba destinado antes este monto. Lo otro, en el presupuesto 2026 de parte de ustedes está incorporado también el transporte, porque lo del SLEP se veía venir, pero no se había concretado. El trabajo de ustedes anteriormente, independiente que usted haya asumido, el que asume es el que tiene el cargo. Lo otro, si me puedes definir, por ejemplo, cuánto es real lo que vas a gastar en el año. ¿Ya? Espéreme un poquito. ¿Cuánto vamos a gastar en petróleo? ¿Cuántos vehículos son? ¿Cuántos conductores vamos a utilizar? El detalle lo puedo pedir después, por transparencia. Y lo otro, director, y lo mismo que le dije la semana pasada al alcalde, lanzaron un video la semana pasada respecto a la movilización, al transporte. ¿Esto es para presionar para el Consejo para que podamos aprobar los recursos? ¿Por qué no hacemos primero, pasamos por una comisión, por Consejo, y después lanzan el video? Porque lo que me lleva el día de hoy es como estar un poco presionado para la votación, y no quiero dejar a los niños sin transporte, eso está claro, pero ¿por qué no hacer las cosas de mejor manera? Gracias, concejal, por la consulta. Yo a lo primero señalarle de que estos montos devienen de una asignación especial que aprobó el Consejo pasado, específicamente para efectos de solventar la necesidad de transporte. En ese momento este ítem se levantó sobre la base de una necesidad real, pero que no se sabía realmente cuál iba a ser el alcance. No teníamos claridad en ese momento y así fue. Esta suma se levantó sobre la base de satisfacer eventualmente a todo evento la necesidad que en ese momento no estaba estudiada. No sabíamos bien cuál iba a ser el alcance que efectivamente iba a brindar el SLEP y si, por ejemplo, por alguna partida de ellos iba a poder darse cobertura a este tipo de traslado. Dentro de los más de 120 niños que se trasladan en estos vehículos, también es dable señalar, porque no podemos ocultarlo, o sea, por mucho de que efectivamente haya mucha coordinación y colaboración con el SLEP en algunas materias, en el traslado de estos vehículos también hay niños que estudian en el sistema público, o sea, trasladamos a niños de la D49, del B8, bueno, entre otros, para que voy a entrar en detalle. Lo cierto es que también hay cobertura de traslado que nosotros en un primer momento podríamos revirar al SLEP. Lo cierto es que los procesos de contratación en esta materia son bien fregados, son bien complejos. Entonces, lo cierto es que efectivamente el monto obedece a ese ítem que se destinó a cubrir esta necesidad y efectivamente hubo una diferencia. Y esa diferencia es la que hoy nosotros estamos dándole una distinta utilidad, porque la idea es también que podamos ejecutar los presupuestos públicos. Nosotros daríamos una pésima señal si yo no lo redestino, porque básicamente tendría que devolver esa plata y no darle utilidad pública. Y bien sabemos que a diferencia de lo que pasa en el ámbito privado, en donde eventualmente los superávit pueden ser bien mirados, en el ámbito público uno tiene que gastarse la plata que está destinada a satisfacer necesidades públicas. Ahora bien, en cuanto al tema de lo que implicaría este ítem para el próximo año, la verdad es que nosotros estamos haciendo proyecciones y trabajando en el presupuesto. En ese sentido tenemos una comisión de presupuesto que, por lo que hemos conversado con quienes la integran, finanzas, control interno, administración,
no sé si novedad del todo, pero estamos trabajando el presupuesto de una manera más abierta, más participativa, ahí mismo en la Condes. Pero también la idea es que nosotros podamos llevar estas inquietudes al seno de esa comisión, ojalá con la participación que ustedes tengan, porque para mí estratégicamente, y se lo digo bien abiertamente, estratégicamente es bien importante contar con el voto de cada uno de ustedes y sé que eventualmente eso lo podemos lograr si ustedes son parte del proceso desde el principio. Y por lo tanto, yo atento a todos los requerimientos a través de la ley de transparencia, como siempre lo hemos hecho, y sobre todo reconociendo su interés en distintos tópicos bien importantes de la corporación. Pero más allá de eso, yo creo que lo relevante es que la opinión de ustedes esté representada en esa comisión de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, los vamos a invitar prontamente. Nosotros dentro del mes de agosto iniciamos el trabajo y queremos terminarlo en septiembre. Por lo tanto, se vienen sesiones de trabajo en esta materia en los que vamos a considerar a los concejales en este trabajo. También para nosotros no es, digamos, óbice el que ustedes después lo voten, el que lo conozcan con anterioridad y lo trabajemos en conjunto. Y con respecto al tema de que sea una presión, bajo ningún punto de vista, concejal. Lo que nosotros estamos destacando es un hito, porque la verdad que nos costó harto sacar adelante esta contratación. Y por eso mismo estamos trabajando, y eso quiero dejarlo también súper en claro, con el propósito de que, bueno, se desliza por parte de Claudio una crítica, ¿no es cierto?, a la gestión anterior, y también conozco, digamos, su visión crítica respecto de la materia también en este tema. Lo que nosotros menos queremos es llegar tarde con las soluciones, y es por eso que desde ahora mismo vamos a trabajar en esa licitación para el tema del transporte, para que no nos pillen mal el próximo año. Y evidentemente esos recursos tienen que estar proveídos, y quien los provee, y eso es un hecho de la causa, son ustedes, desde el Consejo Municipal. Así que en realidad no es una presión, yo creo que es una necesidad real, y la verdad es que efectivamente en lo que venga respecto a esos procesos, yo los voy a invitar a trabajar en conjunto, sé el interés que ustedes tienen en esto, y también los vamos a hacer parte, evidentemente, no solamente del trabajo, sino también de los hitos comunicacionales que esto conlleva, porque efectivamente aquí estamos trabajando para los niños de Calama, y eso nos une a todos en ese tema. Director, y una consulta más. ¿Sí? ¿El personal que ingresa a trabajar a esto es personal nuestro? Efectivamente, o sea, en términos de personal por esta reasignación, que eso también es una buena pregunta, acá nosotros, lejos de incrementar el personal, lo estamos reduciendo, primero que todo. Ya llevamos una rebaja de personal, como lo decía, desde el momento en que nosotros asumimos, de un 14% a la baja. Tenemos que seguir, lamentablemente, digo lamentablemente porque nadie quiere afectar el trabajo, pero es una realidad que tenemos que seguir nosotros rebajando la dotación proporcionalmente a la carga laboral que tiene la Condes en materia de educación y en materia de salud. En ese sentido, y respondiendo bien específicamente a la pregunta, todos los equipos que están trabajando para sacar adelante este hito, como asimismo también en materia de salud, en la APS, etcétera, son los trabajadores que actualmente tienen la Condes. No hay un incremento en esto, ni tampoco, que era una pregunta que en su momento también hizo el concejal Anza, esto tampoco significa ni importa un incremento de remuneraciones para las personas que están trabajando bajo ningún punto de vista. Y lo que sí también me gustaría aclarar que la empresa que está ejecutando el transporte, una empresa bastante, digamos, para nosotros comprometida con esta labor, fue un tema bien complejo, y vamos a ver ahí las bases van a ser bien complejas de trabajar respecto de este transporte para el próximo año, porque efectivamente es una superficie, digamos, de metros cuadrados en los que tienen que digamos, cubrir el transporte, bastante importante. Se trata de traslados que también involucran el paso por caminos que son bastante complejos, dañan las maquinarias de los empresarios, de los oferentes, y también algunas dificultades para adjudicar.
todas las cuales nosotros ya tenemos, digamos, previstas, y por eso la necesidad de iniciar estos procesos lo más pronto posible para así no afectar digamos, prestar el servicio en tiempo y hora cuando se requiere. Para finalizar, para poder seguir el punto, y dentro de este trabajo, director, tenemos, si nos puede evidenciar a futuro, después los puntos de acercamiento, cómo va a ser el traslado, hasta dónde vamos a llegar, debemos incluir hasta ahí o retroceder, los colegios que involucra, eso necesito, no para ahora, para después. Insisto, no pretendo rechazar esto que es tan importante para los alumnos, pero me gustaría que todo se viera antes y no llegar a esta instancia. Muchas gracias, concejal. Yo creo que lo que usted menciona es de especial atención y evidentemente que en ese punto va a ser bien importante la opinión de cada uno de ustedes en la representación que tienen de la comunidad, ¿no? Porque efectivamente hay que en el fondo encontrar la técnica, la oferta económica y al mismo tiempo lo que espera la comunidad de este servicio. Claramente la comunidad va a esperar muchos puntos ¿no es cierto?, de por donde los transportes tienen que parar y digamos recoger a los estudiantes, pero claramente se tiene que enfrentar a la capacidad económica que tengamos para solventarlo y también a la técnica, porque efectivamente quienes prestan este servicio en un primer momento fueron reticentes por la obsolescencia que le puede causar a sus máquinas esos caminos que son tan pedregosos, tan complejos, porque esto está también orientado, digamos, al sector poniente de la ciudad. Eso, concejal. Bueno, concejal. Sí. Buen día, director. Vecinos nuevamente. Tengo unas dudas, director, referente al tema de la definición estratégica que usted plantea. Si efectivamente nosotros más adelante vamos a definir estratégicamente que vamos a hacernos cargo de este costo, porque es un costo, y de esa forma trabajar en base a eso. Porque si el SLEP va a definir que no va a ser necesariamente, entonces este ítem no sería necesario para el próximo año. Entonces, y el trabajo que se va a hacer va a ser innecesario. Por eso me importa, digamos, que haya una definición en ese sentido. Segundo, el tema de la información. Justamente tengo que ser equitativo en base al criterio que se plantea a las otras corporaciones. Porque si bien es cierto, usted plantea dentro de su fundamento, sus argumentos que nos dice acá a nosotros, pero igual a mí me gustaría ver también información más específica referente a justamente cuánto arriendo, qué es lo que, cuántos vehículos van a arrendar, qué es lo que corresponde a operaciones, si efectivamente hay combustible generado o si hay, digamos, reparaciones de parte de nosotros, información en ese sentido. Y también lo tercero tiene que ver con la información estandarizada que yo le he planteado acá en el Consejo hacia las demás corporaciones, si efectivamente hay trabajo en ese sentido para que su estado financiero muestren algo estandarizado de acuerdo a la norma y a la exigencia de Contraloría. Eso en general es lo que me gustaría que se quedara más o menos plasmado y efectivamente más adelante, cuando usted entregue información más específica, vaya en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Lo vamos a considerar, concejal. Muchas gracias por su sugerencia. Alcalde, muy breve. Aprovechando que está el director con toda la disposición, me voy a aprovechar de la inspiración. Esto no va a ser, de esto no se va a hacer un video, no va a salir el alcalde, vecinos, estamos aquí afuera de la Condes para informarle a la comunidad de la demanda que llegó, que ya es pública y notoria, salió en la prensa este fin de semana. Aquí un día se nos citó en un punto en tabla en el Consejo respecto de nuestra asesoría jurídica que no procedía y que era muy mal visto hablar de auditoría forense, pero estamos demandados. El alcalde de la comuna, nuestra corporación, por importante cantidad de recursos en un tema que todavía está abierto. Que aproveche de informarnos para no estar viéndolo en Calama en Justa Realidad o en Calama en Línea o en el referente. Sí, no hay ningún problema en ese sentido. Yo creo que
La información es lo que hace bien en estas materias y sobre todo en la democracia, concejal, así que le agradezco la oportunidad. Hay un límite, evidentemente, en lo que yo puedo señalar en esta intervención, toda vez que, evidentemente, mi buena voluntad, como usted la está rescatando, obedece también a la pertinencia de los puntos del Consejo, ¿ya? Pero sin duda puedo señalar de que efectivamente hay procedimientos judiciales para las corporaciones municipales. Esto no es ninguna novedad, siempre nos encontramos en la posibilidad de ser requeridos por órganos públicos y en esta ocasión es por el tribunal, y efectivamente se trata de una demanda en la que nosotros vamos a ejercer la defensa que corresponde. Es una demanda además de un juicio declarativo, lo que quiere decir, y eso es lo que voy a partir señalando. Como en todo juicio, hay un demandante que sostiene que las cosas son así, son A. Y nosotros, en este caso, demandados por el Servicio de Salud, que señala que existe una deuda de parte de nosotros como corporación, nosotros lo que estamos señalando es que esa deuda no es tal. ¿Ah? Se trata de un juicio declarativo y esto es importante señalarlo porque no estamos partiendo de la base de que nosotros debemos. Lo que se señala por el servicio, y yo he señalado que es legítimo, cada órgano público debe velar por su patrimonio. El servicio entiende que nosotros le debemos plata y nos demanda. Nosotros entendemos que no le debemos y eso es lo que vamos a defender. Otra cosa será el escenario en términos de las obligaciones, cuando esas obligaciones estén judicialmente declaradas. Y es ahí donde eventualmente nosotros podríamos entender de que existen responsabilidades, ¿no es cierto?, que en su momento tenemos que ajusticiar. Nosotros en la CONDES tenemos procedimientos administrativos, se han iniciado procedimientos administrativos buscando esas responsabilidades, y lo que yo puedo señalar en este punto en particular, porque de todas maneras los antecedentes son públicos y podríamos nosotros proveer de esos antecedentes al requerimiento por transparencia, etcétera, es que tenemos una tesis jurídica, nuestra defensa se va a levantar en ese sentido. Nosotros también estamos resguardando nuestro patrimonio, como lo está haciendo el Servicio de Salud, y por lo tanto cualquier otro detalle respecto de esa materia, concejal, nosotros ya no a informarlo, pero tenemos una etapa de discusión. Y en materia de, digamos, de responsabilidades, en su momento se tendrán que buscar por las vías idóneas, etcétera. ¿Ah? Sí, director. Alcalde, concejales, a ver, efectivamente, a lo mejor aclarar ciertos términos, hay una demanda, pero que se ingresó una demanda al segundo juzgado de policía local. Aclarar de que esa demanda no ha sido notificada aún, es decir, no se ha trabado la litis. Es una demanda solidaria en la cual se demanda a la Corporación Municipal de Desarrollo Social y a la municipalidad. Solamente la municipalidad ha sido notificada, no así como la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Y el plazo, por ley, se cumple desde cuando se ha notificado el último, en este caso, demandado. Por lo tanto, hablar de que somos demandados, hay una demanda ingresada, pero todavía el proceso, como le digo, no se ha iniciado. Es un juicio ordinario de mayor cuantía, por lo tanto, por lo menos tenemos unos 6 meses en discusión, sin perjuicio que yo creo que estamos en una tesis muy similar a la que expresó de muy buena manera don Luis Patricio Villaseca por parte del municipio. Vamos con la misma teoría, así que por lo menos este juicio irá a durar unos 2 años, en caso que, porque es una demanda civil. Así que más que nada, señalar de que esta demanda sí efectivamente ingresó, pero aún todavía no han sido notificadas las partes, no ha corrido el plazo, no se ha trabado la litis y no se ha iniciado ningún procedimiento aún. Eso, alcalde. Ya. Muchas gracias. Pido la palabra al concejal. ¿Quién de los dos estaba primero? Concejal Inti, disculpe entonces. Ya. No, director, primero agradecerle, la verdad que como dice el concejal César, no fue un video de ese momento, es un trabajo que estábamos haciendo hace harto tiempo, desde que el SLEP no abarca a estudiantes de liceo o escuelas, o sea, escuelas particulares subvencionadas, porque finalmente hay muchos que están becados, pero lamentablemente viven muy alejados de la escuela, y que desde marzo o abril que estamos conversando y por fin se pudo de alguna forma suplir esta necesidad de esta familia.
Igual este fin de semana estuve en conversación y por una invitación que me hicieron del barrio transitorio Fuerza del Norte, además de la comunidad ecológica Trabajadoras del Sol, donde claramente la necesidad se va a ver y se tiene que proyectar el próximo año. Claramente no pueden ser buses que pasen por las casas porque los recursos económicos también son escasos, pero sí tenemos que cubrir esa necesidad y claramente eso tiene que mostrarse para que cada uno de ustedes lo pueda ver, porque no todos llegamos abajo, pues no todos vamos a la comunidad que tengan, no todos van a las tomas, pero sí es necesario que todos vean la realidad para que podamos suplir. Yo espero que el próximo año tengamos mayor cantidad de buses y tengamos una distribución que sea acorde a las necesidades que tengan los vecinos y vecinas de la ciudad. Eso, director, y muchas gracias por la gestión. Alcalde, a ver, yo creo que es súper bueno aclarar algunos conceptos, porque no pueden quedar instalados de esa manera. Cuando uno habla de educación, la educación no es un costo, es una inversión. Y el traslado para los niños tiene que ver con eso, con educación. El traslado de los niños no es para que vayan a divertirse, ni para que vayan a jugar, no, es para que acudan a las escuelas y para que se trasladen a su casa. Entonces eso no puede ser considerado un costo. Eso es una inversión pública, y así desde ese punto de vista hay que verlo. Por lo tanto, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para cubrir esa necesidad que lamentablemente no se consideró que era fuera de la ley y dada la realidad de esta comuna, era una situación de cientos de alumnos de la ciudad de Calama que estaban con una complejidad para poder acudir a sus lugares de educación, a sus recintos de educación. Mira, efectivamente, nosotros ahora en octubre nos tienen que entregar el presupuesto. Vamos a ver vamos a tener la proyección de lo que se espera para el próximo año, de todos los departamentos, direcciones, qué sé yo. Ahí vamos a poder tener más o menos revisado qué es lo que deberíamos financiar en este ítem, prácticamente, particularmente para el próximo año, pero yo creo que, insisto, aquí hay que hacer los esfuerzos para que ojalá podamos, de la mejor manera posible, de la manera más eficiente, acercar a todos los niños a los colegios o a lugares de acercamiento donde puedan tomar la ocupación colectiva. O sea, porque efectivamente, como manifiesta el colega Inti, es re difícil que vayamos a buscar a cada uno de los niños a su casa y lo vayamos a dejar a la escuela. Eso es una cuestión bien impensada, porque no es eficiente, pero sí hay puntos de donde se recogen los niños, ¿cierto? Ahí se conversará con los vecinos, con la gente de los barrios, que también los conozco, que también he estado ahí, donde ellos definirán en este lugar los niños hay que pasar a recogerlos, serán 3 puntos, 4 puntos, qué sé yo, y después se trasladan o al colegio o a un lugar donde puedan tomar la ocupación colectiva, que se llama lugar de acercamiento. Entonces hay que ver ahí, por eso que cuando manifestaba don Patricio la complejidad de diseñar una cuestión de este tamaño, la verdad que no es fácil, efectivamente no es fácil, pues allá está arista, factores y cosas que evaluar para que lo hagamos funcionar de la manera, porque si bien es una inversión, también tenemos que preocuparnos de que los costos, o sea, de que la ejecución de los recursos sea de manera eficiente, porque si también se hace la inversión pública de manera eficiente. Eso. Muchas gracias, alcalde. Sí, efectivamente, y comparto algunas apreciaciones de mis colegas y recalcar nuevamente que esto, cuando es un tema de educación, el traslado de estudiantes no es un costo, es una inversión. Cuando las personas quieren desarrollarse, quieren proyectarse, porque hay muchas personas que son del Alto Loa o hasta Cachuchillo que están en la universidad o el instituto superior, entonces necesitan este transporte, por ejemplo. Y también apoyo en ese sentido de que también, así como se está viendo el tema del transporte, también tenemos que ver y visualizar los caminos. Creo que si no también invertimos también, por ejemplo, en unos trazos de los caminos, créanme que este tema se va a encarecer mucho más. Así que yo, alcalde, pido, y ante todos mis colegas, también invertamos en la pavimentación de los caminos que están, ¿no es cierto?, ahí especialmente en las tomas. Por favor, alcalde, muchas gracias. Buenas. En alusión, digamos, al concepto que trató de plantear el concejal Campuzano referente a un concepto que yo planteé, justamente tiene que ver con la definición que yo le estoy pidiendo al director, en el sentido de si efectivamente va a ser una necesidad que nosotros vamos a cubrir en adelante,
Y bajo ese concepto yo lo planteo, porque si es una responsabilidad del SLEP per se, no debería ser una situación que deberíamos nosotros asumir el próximo año. A eso voy yo. Si no está considerado, como dice el colega en la ley, deberíamos plantearlo nosotros entonces de ese punto de vista, que no está considerado en la ley, por lo tanto nosotros tenemos que asumirlo como una necesidad. Ahora, justamente acá me da algún tipo de información o argumentos también el colega Maldonado al decir que tenemos que asumir ciertas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los caminos. Ya es un costo para la municipalidad. Entonces, bajo ese aspecto, lo que yo estoy planteando en ese sentido, estoy indicando que efectivamente hay un costo en ese sentido. Porque para mí, efectivamente, la educación es una inversión, pero la educación. Los accesorios, digamos, efectivamente es un tema que tenemos que analizarlo, cuál es el concepto técnico para plantearlo acá en la mesa. Si no es un tema, digamos, de ideológico. Para mí la educación es una inversión, pero los demás accesorios sí es un costo comunal. Entonces, por lo tanto, tenemos que verlo. Bueno, ok. Eso es básicamente, director. Gracias. Bueno, pero por lo que comprendo al final sé que todos van a aprobar, ¿no es cierto? Sé que todos los concejales van a aprobar y con mirada distinta, pero el horizonte es el mismo y eso es lo más importante. Conceptos que ustedes mismos destacaron. Primero, efectivamente, agradecer la voluntad de ustedes por aprobar esta propuesta porque efectivamente el SLEP, por ley, es la ley 21.040, ¿no es cierto? No cubre a nuestros niños y niñas que están en escuelas particulares subvencionados y sabemos que por lo menos el 40% de nuestros niños del universo educacional de los 21.000 niños de educaciones públicas y particulares subvencionados, el 40% está en escuelas particulares subvencionadas, 40% registro social. Y ese fue uno de los motivos que se pudo esgrimir. Segundo, esto fue, y aquí quiero agradecer al equipo de la corporación, al equipo de finanzas, a Mariela, que también lideró las reuniones que tuvo allá con los equipos, con los apoderados también, por el hecho de que aquí lo que se hizo fue optimizar el recurso. Es decir, lo que ellos hicieron en este momento fue una liberación de recursos, para que esa liberación de recursos, que salió menos de lo presupuestado, porque no teníamos claridad del universo de niños que iban a ser afectados este año, efectivamente se pudo lograr de que sostener lo siguiente. Y sostener lo siguiente, ¿qué implica? Que en este momento los 8 proyectos de los más de 23.000 millones de pesos que se aprobaron en educación de escuelas que se tienen que construir, por ejemplo, la conservación de la segunda etapa de la escuela RT, por ejemplo, la avanzada de la escuela Valentín Letelier, por ejemplo, las modificaciones también de la escuela Claro, etcétera. Hay cartera de proyectos que el LEP no pudo asumir, siendo que ellos debieran haberlo tomado, pero no pudieron tomar la posta con respecto a estos proyectos, porque todos esos proyectos estaban con transferencia de mandato, es decir, el GORE le transfirió al municipio, a la proponente en este caso, que licitara estos proyectos. Pero el LEP, dado la constitución que han tenido, y entiendo que por diversas razones, y la idea ya no es retroceder tanto, no han podido consolidar todavía su equipo de trabajo fuertemente, nos pidieron a través de un convenio que nosotros pudiéramos suscribir y nosotros nos estamos haciendo cargo de la mitad de los proyectos del LEP, con menos profesionales, con menos personas en la corporación. Entonces, esos recursos que están ahí se liberan y están destinados justamente a estos profesionales para que se mantengan, porque la otra opción era pedirle más recursos a ustedes, pero obviamente uno tampoco duda de la voluntad de poder sumar esfuerzos de lo que ustedes están esgrimiendo ahora, pero eso ha conllevado que en estrategia ese equipo, por ejemplo, operacionales, que uno puede entender que son sueldos, etcétera, pero son profesionales HH que están ahí destinados exclusivamente a funcionarios nuestros, a que van a tomar esa cartera de proyectos y la tienen que licitar, la tienen que trabajar, y es lo que están haciendo ahora. Y una parte también la está heredando el municipio, por eso suscribimos un acuerdo con el LEP. Y como tercer elemento importante destacar de que acá hay un proceso de transición. No olvidemos de que, si bien es cierto, el giro, como bien dice el concejal, se cerró, pero eso no quita que desde el punto de vista del sentido común sigamos trabajando y apoyando a la escuela pública. Por eso me parece bien que todos hablen de inversión pública, porque estoy seguro que con lo que ustedes dijeron ahora, el próximo año vamos a seguir entregando recursos a la corporación para seguir apoyando a nuestros niños para que sean trasladados.
Y es una realidad importante. Y último elemento con respecto a los caminos. Muy cierto lo que dice el concejal también. Quiero adelantar las buenas nuevas. En este momento, por ejemplo, que la calle Cobija se va a pavimentar completa. Asfalto, pavimento. Ese entonces ¿ya? Y es que estos recursos ya estaban asegurados, no era recuerden que era presupuesto que ya se habían sancionado el año pasado. Entonces, por tanto, la decisión institucional de publicar esta información no implicaba una mayor cuantía de recursos, que es distinto. Entonces, yo creo que es un poco para destacar. Y me quedo con la grata voluntad y la intención de que sé que ustedes el próximo año van a aprobar más recursos para el transporte. Por ejemplo, tenemos que cubrir también con más fuerza nuestras comunidades de Alto del Loa. Tenemos que luchar con la escuela de Toconce, que con esta entidad pública que llegó a liderar la educación del país. Lamentablemente la escuela de Toconce quedó fuera del proceso. Y bajo su administración, señores concejales, con el apoyo de ustedes, porque hubo un momento que nos faltó colocar recursos para poder garantizar séptimo y octavo, pero la sala tiene séptimo y octavo año básico ahora. Esquina también, Caspana también. Y fue bajo nuestra administración, y eso nunca se había hecho. Y logramos recuperar la escuela de Toconce, bajo los lineamientos de la corporación. Entonces yo creo que hay cosas positivas que se están... ¿Para qué voy a mencionar los temas colectivos que prácticamente la corporación ha cumplido con gran parte de los compromisos? Y también estos gastos operacionales, a modo de concepto tributario, también ayuda a solventar las posibles, como hablamos de transición, obviamente termina el proceso de transición, las posibles indemnizaciones, etcétera, que se están llevando a cabo, que es de todo efecto de convenio colectivo que pueda ejercer una institución cualquiera cuando están constituidos con su sindicato. Cuando hacen mención a las cláusulas, etcétera, que son herencias que asumimos nosotros y que no podemos descartar y que no podemos desconocer porque están grabadas como corresponde al IPC del trabajo y están suscritas con el empleador cuando se heredan esos sindicatos. Y eso uno tiene que también respetarlo. Así que yo creo que es una buena gestión que hayan optimizado los recursos. Director de Finanzas, sé que no es fácil, Mariel de la misma manera, director, no debe ser fácil optimizar estos recursos, sé que también faltan por otras instancias, pero aquí los señores concejales están con mucha voluntad de aprobar, más allá en sus matices, pero estoy seguro que están dispuestos a aprobar esta propuesta. Aquellos que estén por aprobar dicha optimización de recursos, que no es solicitada, no es suplemento. ¿Hay una indicación, directora? Buenos días, señor alcalde, señores concejales. Sí, si bien no es más recurso, pero sí tiene que quedar en el acuerdo que se debe hacer la modificación presupuestaria, porque van a cambiar de un ítem a otro. Perfecto. Plata, pero es solamente eso. Perfecto, ya. Con la indicación que señala nuestra directora de control, aquellos que estén por aprobar pueden levantar sus manos también, queridos colegas. Se aprueba unánime la muchas gracias, asignación de concejal, recursos. muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a todos. Sí, ahí yo recomiendo que... ¿Quién es el presidente institucional? Ya, ahí recomiendo que el presidente concejal se va a juntar con CEPLAC también, y los concejales que tienen conveniente, porque también hay una pavimentación de vías secundarias. Las vías secundarias son Yarú, General Salvo, el tramo de Cobija, pero que el tramo de Cobija lo tomó Obras Públicas. Entonces, allí hay una propuesta que nosotros ya logramos el financiamiento. Pero esa propuesta es con estabilizado. Ahora, en el caso del acceso que tú mencionabas, que en otras palabras es la extensión de Alberto Terraza con Tubapilla hacia abajo, ahí hay un terreno que es privado, que son de las monjitas. Sí. Entonces ahí lo que hay que hacer, hay que tomarlo desde la altura de Sotomayor, ¿no es cierto? No, cuando se puede expropiar. No. Entonces, desde la altura no, ahí te llega la mujer. Entonces, ahí, desde la pero es un tema que hay que conversar ahí. En ese aspecto hay que destacar. Oye, debemos terminar la sesión. Haz lo mismo ya. No, lo que pasa es que, claro, el trabajo que se va a hacer, pero existe la posibilidad de, mientras se prepara esto, confeccionar, crear
un paradero, porque lo que vemos de los sectores de Yarú hacia abajo, la cantidad de perros y la inseguridad que se le da a los niños es importante. Entonces, ¿qué se puede ver ahí también? Mira, qué bueno lo que tocaste, concejal. Mira, porque hablábamos con el equipo, nos juntamos a las 7 de la mañana, la semana pasada, allá en terreno, y yo agradezco a Mariela y a Luis también por la agenda, disponer ahí con... Y saben que, si bien es cierto, nosotros nos juntamos a las 7 de la mañana, pero esos niños, ellos son niños, salen, y tú lo conoces, Inti, porque el Inti ayudó en esta gestión también, los niños salen de su sector 1/4 para las 6 de la mañana. Vecinos, 1/4 para las 6 de la mañana, y caminan por lo menos 3 kilómetros, y 3 kilómetros son 30 cuadras. Y voy a comentar una anécdota que pasó el año 2022. Esos jóvenes o esos niños que se levantaban en ese horario, hubo un joven de una X escuela que caminó todo ese trayecto, llegó a tal escuela y lo devolvieron, no pudo ingresar porque los zapatos estaban llenos de tierra y venía con el uniforme lleno de tierra y todo. Entonces, por eso que bajo la administración de ustedes, que se continúa con este proceso y con la anterior también, se toma la decisión de que debemos proveer el transporte público, a pesar que no lleguen las actuales líneas oficiales, ¿no es cierto? Pero mientras esté la capacidad de recursos financieros, nosotros proveer el transporte público. Sea quien sea, hijo de chilena o no, sea quien sea, porque desde el punto de vista constitucional es un deber, si el niño está matriculado, es un deber también apoyar, y nosotros somos el Estado. Además, entonces, y es nuestro rol. Así que gracias por esta decisión importante para nuestros niños, a todos los concejales, sin excepción. Gracias, colega, director. No hay más puntos, alcalde. Puede dar por finalizado el consejo. Hemos terminado la sesión de consejo. Gracias, vecinos y vecinas. Que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Siendo las 11:19, se da por terminado el consejo municipal.